Mi presentación hoy día va a tratar de cómo hacer inferencia con datos de redes sociales. Como pudimos ver en la presentación de Bárbara, hay muchos temas relacionados a las redes sociales, así que va a ser bastante básico, pero como algo de introducción. Y bueno, así que voy a introducir, bueno, me imagino que ya saben que es una red social, pero voy a definirlo de manera matemática. Después voy a introducir algunos ejemplos de preguntas de investigación y después voy a presentar también un tema que es un poco más cercano de mi área de investigación, que cómo hacer inferencia con datos de redes sociales parcialmente observados. Así que no observamos toda la red, sino que una muestra de esta red social. ¿Ya? Así que, primero, ¿qué es una red social? A veces se asume que estamos hablando de redes sociales como online, pero como se aplica a ambas las redes sociales online y offline, es decir, para personas o como las redes de amigos y también las redes como online de Twitter o Facebook o algo así. Así que, ¿en qué consiste una red social? Bueno, hay por lo menos como dos tipos de unidades. Hay los nodos que corresponden a los como como a los círculos aquí, que pueden ser como personas, empresas o celdas si estamos en una red biológica. Y también en una representación de redes sociales también tenemos los enlaces entre estas unidades. Eso. Así que eso es por lo menos lo que necesitamos para hacer referencia sobre redes sociales, pero también vamos a denotar eso como un grafo con vertex o los nodos y el conjunto de enlaces. Así que de forma matemática podemos representar los enlaces con una matriz de adyacencia. Y bueno, yo para una red muy sencilla aquí, podemos ver en qué consiste esta matriz. Así que hay, por ejemplo, entre el nodo 1 y 5 hay un enlace, por eso ponemos un 1 para significar que hay una relación entre estas personas o entre estas unidades. Estas como relaciones pueden ser como el hecho de ser amigos o también puede ser algo de, no sé, tener un negocio con la otra empresa, así que depende realmente de cómo se definen las relaciones. También podemos tener como característica de los nodos, así que aquí en mi pequeño dibujo hay colores de los nodos y eso significa, no sé, que esta persona tiene la característica 1 y esa la característica 2. Y eso. Y finalmente podríamos tener características de los enlaces. Así que es decir, entre 1 y 5 podríamos tener un peso más alto que entre el nodo 5 y 3, por ejemplo. Y eso se puede como caracterizar en una matriz, otra matriz de características de los enlaces. ¿Ya? Así que, ¿qué tipo, ahora que sabemos cómo definir de forma matemática una red social, qué tipo de pregunta podemos querer contestar? Así que, bueno, primero podemos hacer un análisis descriptivo
de la red. Así que si tenemos toda la red, como la red entera, y queremos saber cuál es, no sé, la centralidad de un nodo, es decir, no sé, este nodo se encuentra en una posición más central que este otro nodo. ¿Ah? Así que, bueno, primero tenemos que definir en qué consiste la idea de centralidad y después podemos, con la red total, calcular si o no este nodo es un nodo central. La distribución de los grados consiste en el número de amigos, más o menos, que cada persona tiene. Y la distribución, así que para saber para toda la población cuál es el número de amigos de cada persona. Eso, en términos sencillos. Así que hay varias cosas que podríamos buscar, estudiar, y hay muchos análisis que se hace con este tipo de método, que es un análisis descriptivo de la red que conocemos, que tenemos. Otro tipo de trabajo, yo trabajé como un proyecto pequeño que era de trabajar con la policía de Chicago para ver cuál era la probabilidad de ser parte de un grupo criminal. Así que lo que teníamos como data era como una red, pero sin etiqueta. Así que eso para la policía no sirve tanto. Así que ellos querían saber cuál era como la probabilidad de, no sé, pertenecer a un cierto grupo. Así que hay método para hacer inferencia también sobre este tipo de problema. Hay uno que es bastante conocido que se llama el Stochastic Block Structure. Y con la idea es la siguiente, es que cada categoría tiene una probabilidad y hay un número de personas en cada categoría, pero no es que la gente son distribuidas de forma aleatoriamente en la red. Es que igual depende de si hay más enlaces entre ellos, se dice que hay una probabilidad más alta de pertenecer al mismo grupo. Así que si miramos a este clúster de datos, podríamos decir que la probabilidad de pertenecer a un grupo es más alto que este nodo con el otro nodo. Así que la idea es ocupar la estructura de la red para como estimar la probabilidad de ser parte de un grupo. Y eso se hace con este modelo. Yo puse la referencia aquí. Ya. Y otro ejemplo, que eso es como más cercano de mi trabajo, es como cuando no tenemos la red entera, sino que una muestra, ¿cómo podemos hacer inferencias sobre toda la red? ¿Cómo podemos estimar, por ejemplo, la prevalencia de tener la característica rojo? Aquí, bueno, sé que en nuestra muestra hay muchos rojos, pero eso es simplemente por un sesgo de la muestra o si realmente en la red hay más rojo que otra categoría. Así que cómo corregir la inferencia por el tipo de método de muestreo. Eso. Así que voy a dar algunos ejemplos para que sea quizás un poco más concreto. Pero la idea, antes de hacer el ejemplo, es que tenemos este grafo y estamos interesados en estimar algo sobre esta población.
mi investigación, por ejemplo, estamos interesados a estimar la prevalencia de VIH en las poblaciones vulnerables a contraer o infectarse con el VIH. Pero, por ejemplo, las personas que se inyectan drogas, no tenemos una lista de estas personas, sino que podemos conocer a algunas personas, o el investigador puede conocer a algunas personas en esta población, pero hay alta probabilidad que dentro de esta población los usuarios de drogas se conocen entre ellos. Así como podemos ocupar el hecho que se conocen para recolectar datos. Ya. Así que, podemos ocupar la red social, pero después de tener los datos de esta muestra, es bien difícil hacer inferencia con este tipo de datos. ¿Ya? Así que, empezamos con un pequeño ejemplo. Aquí tenemos una red pequeña y vamos a seleccionar los datos de dos maneras distintas. El método 1, vamos a seleccionar los datos vamos a hacer una muestra aleatoria sin reemplazo y vamos a observar todos los edges o enlaces adyacentes. Ya. Gracias por su paciencia. Así que la diferencia con el segundo método, igual vamos a recolectar datos como 3 nodos sin reemplazo, pero en lugar de observar todos los enlaces, vamos a solamente observar los enlaces dentro de las personas que están en la muestra. ¿Ya? Así que, y vamos a ver si podemos hacer inferencia de la misma manera según el método de recolección de datos. Así que, primero, si queremos estimar el grado promedio, podemos hacerlo de forma, si conocemos la red entera, determinar cuál es el grado promedio. Así que, ¿cuál es el grado, por ejemplo, de 1? El grado es el número de amigos que uno tiene. 1. Muy bien. El segundo nodo. 2. 3. 3. Con mucho ánimo. Así que, podemos hacer lo mismo para cada nodo y hacer el promedio y conseguir que para esta red social tenemos un grado promedio de 3. Con el primer método, la idea de cómo conseguimos los datos de los nodos 3, 4 y 6, es decir, estos 3 nodos, vamos a ver todos estos enlaces, porque vamos a ver todos los enlaces con de estos nodos, inclusive los enlaces con las personas que no podemos ver en la muestra. Así que si calculamos la cantidad de interés aquí, solamente usando un estimador como muy sencillo, que es el promedio de la muestra, podemos ver que el promedio de la muestra de los enlaces o del grado de cada nodo es de 3.6 periódico. Importante. En la parte C podemos determinar también el grado promedio, pero con el segundo método. Es decir, que solamente vamos a ver los enlaces dentro de la persona que están en la muestra. Así que aquí tenemos solamente 2 enlaces con las personas que están en la muestra. Así que el primer grado es de 2, etcétera.
Así que el grado promedio es de 2. ¿Tiene una idea cuál de los dos métodos va a generar un sesgo sobre si queremos estimar el grado promedio? Bueno, ¿quién dice el método 1? ¿El método 2? Hay más manos. La idea es que, como no podemos ver todos los enlaces, siempre vamos a subestimar, bueno, de promedio, vamos a subestimar el grado promedio, ¿no? Así que por eso es importante considerar cómo se recolectan los datos cuando hacemos la inferencia. Bueno, sin ver todos los detalles aquí, la idea para corregir la inferencia es considerar la probabilidad de ser incluido en la muestra. Eso es como el concepto clave aquí, es que tenemos que considerar cuál es la probabilidad de que un nodo o un enlace sea parte de nuestra muestra para poder corregir nuestra inferencia. Así que, bueno, voy a rápidamente como hablar de distinta manera de recolectar datos y con redes sociales, y vamos a ver que cada uno de estos métodos tienen una probabilidad de ser incluido en la muestra distinta, o a veces no es posible saber exactamente cuál es la probabilidad de ser incluido. Así que bueno, el egocentric es simplemente que empezamos con algunos nodos y observamos los enlaces cercanos. El segundo método es el one-wave link tracing, que igual si partimos con lo mismo nodo, aquí y acá, se observan los enlaces y también los nodos siguientes. Así que en este caso, la probabilidad para una persona de ser incluido en la muestra es más alta en el primer método o en el segundo método. En el segundo método, porque se observa también los nodos adyacentes. El tercer método es que, bueno, seguimos de la misma manera, y el cuarto es que lo hacemos hasta que conocemos toda la red. Y el Respondent Driven Sampling, no sé si hay un término en español para este método, pero la idea es que empezamos con algunas personas, y ese es el método que se ocupa en el caso del VIH, SIDA, y uno de los métodos, debería decir yo. Y lo que se hace es que empezamos con algunos nodos y ellos tienen que reclutar a más personas en la muestra hasta que se reclutan el tamaño que queremos. Así que empezamos así, seguimos hasta que conseguimos los 10, el tamaño de 10 en este caso. Así que, ¿creen que se puede estimar la probabilidad de ser incluido en la muestra con este tipo de diseño? Se puede estimar, pero es muy difícil, no es posible encontrar la probabilidad exacta, porque no conocemos la red entera, no podemos saber exactamente cuál es la probabilidad de ser incluido en la muestra. Y eso genera como problema de inferencia. Así que los desafíos
son que, bueno, primero tenemos que a veces conocer toda la muestra, también la variable que queremos estimar tiene que ser como en función de la red entera, y tenemos que conocer eso como las probabilidades de ser incluido para todas las personas, por lo menos que están en la muestra. Así que se propusieron soluciones para resolver por lo menos el tercer problema, y eso es como estimar estas probabilidades o hacer inferencia de likelihood, que pueden ver como con más detalles en este paper cómo lo hacen. Pero eso. Así que la conclusión es que debemos considerar la fuente de datos para hacer una buena inferencia, y como también Bárbara dijo anteriormente, como los datos de Twitter, por ejemplo, si tenemos una muestra de estos datos, tenemos que considerar cómo se consiguieron estos datos para saber si tenemos una inferencia válida con estos tipos de datos. Gracias por su atención.